Bueno, y continuamos entonces esta materia de Corintios y epístolas pastorales. Me avisan si va pasando la diapositiva. ¿Está ok? ¿Se ve ahí? ¿Respuesta a las preguntas? ¿Me avisan? Se ve, pastor. Listo. Entonces, no se olvide de que hemos ya estudiado Corintios del 1 al 6, primera de Corintios 1 al 6, y hemos visto aspectos muy importantes en cuanto a la relación que hay entre Pablo y la iglesia. La iglesia en diferentes facetas y etapas en las que está viviendo. Hay dos facciones, los que se creen sabios y los que están siendo marginados. Hay dos situaciones en cuál se puso Pablo, a cuál defendió. ¿Quién se acuerda? ¿A los sabios o a los, A, o a lo- los a, otros? lo- a los esclavos, a los pobres. Exactamente, está defendiendo a la gente que no tiene el conocimiento. Pablo está defendiendo a la gente que está siendo maltratada porque los otros son pobres, son esclavos, no tienen tiempo, no tienen los recursos para tener tal vez un códice, una parte de la escritura para leer, en cambio los otros sí. Pero también hay una facción en la que están dividiendo a la iglesia entre Pablo, entre Apolos, entre Cefas, y esto ha traído división, ha traído problemas, porque Pablo los confronta y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Le dice, ¿acaso Pablo murió? ¿Acaso yo resucité? Le dice Pablo. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Solamente colaboradores de Dios. Y en otro párrafo dice, somos servidores de ustedes. Recordemos de que la sabiduría de este mundo humana es tontería, no es nada, no vale, es insignificante. Que la sabiduría que vale es la que viene de Dios. ¿Ya? Y esta sabiduría está fundada en qué? Que Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó. Entonces, para los gentiles, para los corintios que no creían en el Señor, esto era locura, una locura. Pero para los que sí creían era salvación y vida eterna. Entonces, ese es el contexto de lo que hemos estado viendo estos primeros 6 capítulos. Ahora vamos al capítulo 7. Capítulo 7. ¿Alguien lo puede leer desde el 1 al 6? Del 1 al 6 primero. 1 al 6, por favor, rapidito. 1 al 6. Primero Corintios 7, 1 al 6. Tenga la Biblia abierta y vamos a ir leyendo. ¿Ya? Del 1 al 6, por favor. ¿Qué dice? Hola, pastor, buenas noches. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 1, capítulo 7, 1 al 6, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer del deber conyugal y asimismo la mujer con el matrimonio, con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5. No os neguéis el uno al otro, aún no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 6. Más esto digo por vía de concisión, no por mandamiento. La Ya, palabra del gracias. Señor, pastor. Amén, gracias.
¿Cuál es el contexto? Mire cómo empieza, recordamos. Hay un contexto, ¿ya? Y esto no se tienen que olvidar. El contexto en el que está escrito la carta a los Corintios es un contexto donde es tremendamente religioso, es tremendamente filosófico en cuanto a lo que hay alrededor de los corintios. También no olvidemos de que hemos hablado acerca de la parte sexual, de que era normal la prostitución. Era normal para ellos ir con una, con otra, y era normal culturalmente. Había la prostitución sagrada, recuerden. Entonces las mujeres servían en los templos, pero en las tardes bajaban a la ciudad, eran mujeres de compañía, estaban en la fiesta, servían de personas que estaban en las grandes fiestas con los hombres importantes de la ciudad. Entonces, culturalmente, era aceptado esta situación. Versículo 1 comienza la segunda parte de esta sección. La primera parte eran los de Cloé los que habían hablado acerca de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia. Y recordemos, cuando hablamos de los de Cloé, hablamos de gente que era esclavo, libre, y eran personas que estaban sirviendo como parte de la empresa que tenía Cloé como mujer, que seguramente en su casa manejaba una gran empresa. Entonces ellos en uno de esos viajes aprovecharon y vinieron a visitarlo a Pablo en Éfeso. Y ahí les contó lo que ellos estaban viviendo, lo que estaba sucediendo a ellos. ¿Quiénes pudieron escribir carta? Ya dijimos la vez pasada, ¿no? ¿Quiénes eran los que podían escribir carta? Los que tenían el conocimiento, los que tenían los recursos, los que tenían la guita, la plata, la economía, porque no era barato, económico mandar una carta. Costaba. Entonces la situación aquí cambia. Hasta el 1 al 6 eran lo que los otros habían dicho. Los pobres, los que sufrían, los que no tenían, los que estaban sufriendo por causa de que el amo, el jefe los llevó a litigio. Pero aquí cambia la cosa. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, y ahí está ya. Hay otra situación. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la pregunta aquí? Es el matrimonio. Estamos hablando de matrimonio. Pero ahora la pregunta para nosotros. ¿El matrimonio es bueno o es malo? ¿Sí o no? ¿Es bueno o es malo el matrimonio? Es bueno. Es bueno. ¿Por qué están preguntando? ¿Por qué Malo están es preguntando? de lo correcto. Y aquí la pregunta, y otra vez, el contexto en que está escrito. Vayan anotando si les gusta anotar ahí. Había una filosofía dentro de este tiempo, que eran los ascetas, ¿sí? Ascetas. ¿Qué decía la filosofía de los ascetas? De que lo espiritual era más alto que lo material. Y que por ende lo material había que rechazarlo o hacerlo a un lado. En este caso, la sexualidad era material. Entonces había que rechazarlo. No ayudaba a lo espiritual para esta filosofía. Ahora esto no es no es bíblico. Pablo no lo defendió. Pablo va a atacar esta situación. Porque ¿qué está entrando en la iglesia? Y otra vez volvemos a los que se creen sabios, ¿no? Grandes conocedores. No están sabiendo discernir entre el seguir a Cristo, o lo que Pablo les estaba enseñando, y lo que está enseñando la filosofía de ese tiempo, o la filosofía mundana, o la sabiduría humana.
ellos no están sabiendo discernir. Porque está entrando. Y muchos de ellos están yendo tras de esta filosofía. Por eso les escribe, ¿no? ¿Qué hacemos con esta situación del hombre y la mujer? ¿No las tocamos? Es decir, no tenemos relaciones sexuales porque hay la filosofía que dice que eso es humano, que eso no es espiritual, que no les ayuda a lo espiritual. Pablo dice, versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? Ojo, ojo, el matrimonio es bueno, pero ustedes se están yendo tras de filosofías que no son cristianas o que no es la que Dios nos ha ordenado, Dios nos ha mandado. Ahora, escúcheme bien, aquí funciona una segunda situación. Había dentro de la cultura que las mujeres o que los hombres, ya en estas situaciones, se hacían los que no daban a la sexualidad, pero frecuentaban prostitutas. Es decir, claro, dentro del matrimonio ellos respetaban como esposa, como mujer, y solamente había una orden o lo que ellos aceptaban era de procreación. Pero luego se iban y frecuentaban a las prostitutas para satisfacer los deseos sexuales. Entonces hay dos cosas aquí. Una, la filosofía de los ascetas, que es lo que normalmente se entiende y se dice que es lo que están aceptando los corintios, pero también está la otra situación, que no es menor, que es el gran porcentaje también. ¿Qué dice el versículo 3? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y aquí Pablo está dando el punto teológico. Subrayelo ahí, ¿no? El punto teológico. La sexualidad del cuerpo es secundario. ¿Qué dice Pablo según esto? Que no es secundario. Ya vimos la anterior semana. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué es? ¿Qué se constituye? El templo del Espíritu. Exactamente, es el templo del Espíritu Santo. Y si el cuerpo es templo, ¿será que es secundado por lo espiritual? ¿O hay un equilibrio ahí dentro de la situación en la que Pablo está dando? ¿Es segundo o es igual? Es igual, pastor. Es igual, No es secundario. exactamente. Exactamente. Entonces, acá matamos, o como se dice, echamos por la borda dos filosofías. El ascetismo, que dice que lo espiritual es más alto que lo material, y el dualismo también, que dice que hay una diferencia entre cuerpo y alma. Pablo a las dos la está derribando con esta situación. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es decir, disfruten de la sexualidad. Es hermoso para el hombre y para la mujer en su momento, en su tiempo, en su lugar, que tengan relaciones sexuales, que disfruten de lo que Dios le ha dado. Libros poéticos dicen, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, disfruta de la mujer de tu juventud. Y no hay nada espiritual lo que está escrito en Cantar de los Cantares. Es lo que siente un hombre por una mujer, es lo que ve una mujer por su amado, por su esposo. Entonces,
Dos filosofías están siendo refutadas en estos versículos, teológicamente. ¿Mm? La mujer no tiene potestad, versículo 4, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Aquí hay un consejo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y otra vez volver a juntaros en uno, relaciones sexuales, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, el consejo a los corintios, tengan cuidado, eso hacen los del mundo, eso hacen la filosofía. En la iglesia cristiana, aquí no nos andamos con cosas puritanas, que la sexualidad es mala, que aquí, que allá. No, pastor, ¿por qué está hablando así? ¿Por qué le habla eso a los jóvenes? Porque no, ¿qué es eso? Son las cosas como son. A veces los cristianos mismos, cuando uno dice la vagina, el pene, ay, pastor, ¿cómo va a hablar así? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo pues? Y después nuestros jóvenes saben más, conocen más y llegan a una edad determinada y luego terminan yéndose porque no hubo, es algo mundano hablar de estas cosas. No, ¿cómo vamos a hablar de la prostitución, como vimos la anterior semana? No, ¿cómo vamos a hablar de las violaciones? Eso es tabú, ¿no, pastor? ¿Cómo pues, vamos a meter eso en la iglesia? No, aquí estamos hablando del contexto en el que está diciendo Pablo su carta a los Corintios, donde hay una lucha en cuanto a pensamiento, a filosofía, a cosas que están entrando en la iglesia, se está metiendo en la iglesia y que Pablo tiene que confrontar. Pablo tiene que confrontar. La sexualidad, el matrimonio, las relaciones sexuales se tienen que dar. Hay que disfrutar. Hay momentos en los que se va a decir, ayunaremos esta semana, oraremos este tiempo, pero después, Pablo dice, vuelvan a ser uno. Porque ¿quién no descansa? ¿Quién anda por ahí devorando, buscando a quién devorar? El diablo. El enemigo, el adversario de nuestras almas. Está buscando a quién devorar. Ahora, ¿alguien lo puede leer del 7 al 9? Del 7 al 9. ¿Qué dice del 7 al 9? Amén, pastor. Dice así, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora sigue Pablo la situación. Hay un don aquí, el don de continencia. ¿Quién lo da? Dios. Ojo, y aquí va en contra del celibato también, ¿no? La iglesia católica, digamos, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? No, que Pedro, no, Pedro fue con su esposa, ya vamos a ver más adelante. Pedro hizo ministerio con su esposa, dice. La mayoría de los discípulos también, el hermano de Jesús también. Hubieron ministerios apostólicos completos. Pero otra vez vuelve a decir Pablo aquí, ¿no? Que el que no tiene, ¿no? El don, que es mejor que se case. Que mejor es que esté buscando pareja que estarse quemando. Entonces la situación acá está grave, está para los corintios, para la gente, está diciéndole, ¿no? Que es bueno estas cosas, pero
él dice, ¿no? Yo, cuánto quisiera que fueran como yo. Pero no todos lo tienen. Y aquí está el don de continencia. Entonces ahí, todos lo tienen, no todos lo tienen. Algunos sí. Y aquí otra situación, ¿no? Los hijos o la procreación no es motivo para casarse tampoco. Porque a veces hay unas situaciones así, ¿no? O que la iglesia o la gente le dice, ¿por qué estás quedando solo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Si tiene el don, amén, que sirva a Dios, pero que no sea una excusa para otras cosas, ¿no? Porque a veces están, como se dice, picoteando, saliendo con uno, con otro y se van los años y hay situaciones por atrás que van pasando, digamos, ¿no? Muchas situaciones he conocido de personas que vienen y me dicen, tuve que abortar para que no salga a la luz algo que pasó o que sucedió. Entonces, por eso Pablo dice, si no tienen el don de continencia, cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. ¿Mm? Entonces, otra figura ahí, ¿no? El don de continencia. Ahora, sigamos con el versículo del 10 al 17, ¿alguien lo puede leer? Del 10 al 17. 10 al 17. Diez al 17. Amén, pastor. Dice así, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Ya. Mira la situación, ¿no? ¿Qué estaban haciendo estos hermanitos y estas hermanitas? Como la filosofía les entró, no estaban cumpliendo su rol, ya sea el hombre o la mujer. ¿Y qué estaba sucediendo? Se estaban separando. Había divorcio, habían separaciones, había ruptura. Y Pablo dice, no, 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 no. Cuidado con esas situaciones así. Porque la sexualidad, las relaciones sexuales en un matrimonio es fundamental. Entonces, cuando sucedía en este tiempo de que uno no quería, y el otro no quería, ya sea el hombre o la mujer, entonces, ¿a qué estaba incentivando a la pareja? A ir a buscar otro lugar donde satisfacer sus necesidades sexuales. ¿Y cómo terminaba ese matrimonio? Roto. Como dice el refrán, al plan B. ¿No, pastor? Exactamente. Y Pablo refuta esa situación. No, dice, no, 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 no.
Y aquí cita un consejo del Señor. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Qué cosita aquí, ¿no? Qué cosita aquí. ¿Por qué? ¿Por qué nombra a Jesús aquí? ¿Por qué nombra al Señor? Porque hay una idea aquí. Recordemos, estamos hablando acerca del año 50 en que Pablo escribió la carta a los Corintios. Jesús estaba pasó al año 30, han pasado 20 años, pero los dichos de Jesús se iban replicando de manera oral. Se iba anunciando los dichos de Jesús. ¿Y cuál enseñanza? Ojo, mire, ¿cuál enseñanza de aquí estaba recordando Pablo de lo que Jesús había enseñado en su momento acerca del divorcio? Vinieron y le preguntaron a Jesús, no por preguntar, sino para tentarlo. Y ahí Jesús dice, ¿no? Pero por causa de vuestros corazones duros, bueno, ya esta situación. Pero en el principio no era así, dice. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así que no hay esta situación del ascetismo en la que yo no ¿cómo voy a tener relaciones sexuales con mi marido si él no es cristiano, si él acá, si él allá? No, Pablo dice aquí, usted santifica al marido, el marido santifica a la esposa. Pero esas situaciones así de que no, me separo, no, de acá, que después busco la correcta, o no, dice, y si se convierte, y si lo ganas, es que el corazón del hombre es duro muchas veces, o de la mujer también, porque aquí están las dos situaciones, porque hombres y mujeres venían al cristianismo. Y hay gran afluencia de pensamientos filosóficos dentro de esta iglesia de Corinto. Ahora mire, yo conocí a un hermano, 17 años oró por su esposa, 17 años. Y cada reunión que nos reuníamos, cada reunión de oración, oremos por mi esposa, oremos por mi esposa. Él no se separó, él no se separó y era líder. Pero otros, ¿qué dirían? Otros tradicionales ahí religiosos, ¿no? ¿Cómo puede ser líder si su esposa no es cristiana? Si no puede tener a su esposa en sujeción, ¿cómo? 17 años oró y ahora la mujer le acompaña, son líderes los dos sirven, los dos apoyan ministerio. Su iglesia no pasa de 20 miembros y apoyan a más de 10 ministerios en Bolivia y fuera de Bolivia. Una iglesia pequeñísima. Y no tienen templo, no tienen terreno, no tienen lugar propio, alquilan un lugar ahí, pero ellos dicen, preferimos ayudar a los ministerios que están hablando de Cristo. Pero 17 años le tiró orando el hermanito. Pero otros, las excusas, ¿no? Excusas que no son, ahí la Biblia dice, no se separen, no se separen. A no ser por causa de fornicación. O en el caso ya de matrimonio, por causa de, ¿qué sería? Lo que sería en el matrimonio. ¿Cómo se le llama? ¿Quién se acuerda? Como dijo pastor. ¿Qué se le llama al pecado dentro de una pareja? Adulterio. Exactamente, muy bien. ¿No? Entonces, a no ser por causa del adulterio en este caso sería. Recién ahí, mientras no haya eso, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Entonces aquí la orden es permanezcan unidos, no dejen a su pareja, porque
ambos se santifican. Si él no es cristiano, si ella no es cristiana, el esposo o la esposa santifica al marido. Ahora sigamos, versículo 18 hasta el 24. ¿Alguien lo puede leer? Del 18 al 24. 18 al 24, seguimos. Capítulo. Sí, 7, estamos en Corintios, 1 Corintios 7, 18 al 24, leemos. 18 al 24. Yo leo, pastor. Amén, amén. 7, 18, ¿verdad? Ujú. Fue llamado alguno siendo circunciso. Oringa. Está medio borroso. Ahora sí. 18, ¿no? 18 al 24. 18, capítulo 7, versículo 18, así es. Sí. Sí. Amén. Bien, ya. A ver. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. Dice, ¿qué más? Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Hasta dónde, pastor? El 24. Hasta el 24. Dios. Ay, mucho. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es Cristo. 23. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Capítulo final. Cada uno, hermano o hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Palabra de Dios. Amén, gracias. Mira la situación ahora en la que cada uno fue llamado. Y recordemos el contexto. Estamos hablando de un contexto en el cual hay matrimonio, solteros, solteras, viudas, ¿no? Luego aquí Pablo añade algunas situaciones socioculturales como la esclavitud, el ser libre, el ser circuncidado, no circuncidado. Y da ahí el consejo, ¿no? La palabra. Que cada uno permanezca así como fue llamado por Dios. ¿No? Como fue llamado por Dios. Así hay que permanecer. Ahora, esto ha dado mucho que hablar porque hay una situación en la que habla de la esclavitud, ¿no? Pero recordemos de que en esta situación, en este contexto sociocultural, se aprobaba o estaba normado que haya esclavos. ¿Mm? Ahora aquí Pablo dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Acá hay algo que muchas veces nos hemos dicho, ¿no? Que el cristianismo siempre ha marcado situaciones. Siempre ha marcado situaciones el cristianismo. ¿Y aquí qué está dando? Ya no, ojo, no está así hablando de una manera cortante, tajante, como una manifestación, ¿no? No. Dentro de lo que hay
ahí por abajito va diciendo, no, no es correcto, no, no es bueno. Puedes hacerte libre, si puedes liberarte, hazlo. Y recordamos, ¿no?, de que el cristianismo ha traído en sus contextos, en su tiempo, en donde ha estado desde el tiempo de Jesús, tiene que traer esperanza. Tiene que traer esperanza, tiene que traer liberación, tiene que traer sanidad, tiene que traer consuelo a las situaciones en las que se está viviendo o atravesando nuestros contextos socioculturales, porque la iglesia está en un contexto sociocultural. No se olviden de eso. Como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, la Biblia fue dada en un contexto cultural. Y de eso nosotros nos agarramos para ir sacando principios que rijan nuestra vida y nuestra sociedad también. Así que aquí la situación es que cada quien esté así como Dios se ha encontrado con cada uno de nosotros. Ahora aquí también funciona eso. Si fuiste soltero, quédate soltero. Si estabas casado, no te divorcies. Si tienes el don de continencia, belleza, sigue adelante. Entonces, aquí el nivel es sociocultural, ¿ya? Que no nos vayamos por otro lado en estas situaciones de estos versículos, porque muchas veces se lo saca del contexto y se arma cualquier cosa. Ahora, del versículo 25 al 40, hay otros consejos aquí. En cuanto a las vírgenes, ahora, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer. ¿Quién? Pablo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte, divorciarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora aquí está la otra situación, ¿no? Los solteros. Está hablando de los solteros, de las vírgenes, las doncellas, las mujeres, los hombres que están libres. Ahí está el consejo para ellos. Pero ojo, recordemos, ¿por qué Pablo les habla así? ¿Por qué le dice
El hombre, el casado, la mujer casada piensa en el marido, piensa en esto, y si se quedara así, tiene tiempo para servir al Señor. Hay un contexto aquí. ¿Qué esperaban estos corintios? ¿Qué esperaban los primeros cristianos que sucediera? ¿A quién esperaban? ¿Quién querían que vuelva? ¿Qué había dicho Jesús? ¿Qué habían dicho los ángeles? Así como se fue, así volverá. Y la anterior semana yo les decía, ¿no? En el pensamiento de Pablo, de los primeros cristianos, estaba el pensamiento de que Jesús viene en cualquier momento. Viene Jesús en cualquier momento. Va a aparecer la parucía, aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces Pablo les está, con ese pensamiento que tiene Pablo de que el Señor viene, les está diciendo, el tiempo es corto, va a venir el Señor. El tiempo es corto. Así que mejor si se quedan solteros. Pero otra vez vuelve y dice, si se quieren casar, cásense, no pecan, no hacen mal. Pero mejor si no. Y otra vez les repito, el contexto en el que está hablando Pablo está teniendo en su mente la venida del Señor. Por eso es que dice, se ocupa en las cosas del Señor, tendrá más tiempo para ocuparse en las cosas del Señor. Mientras que el casado y la casada piensa en satisfacer a su esposa, en suplir las necesidades de la casa, en trabajar, en ir a traer el alimento, traer el dinero, traer las cosas que hace falta en la casa. Que no está mal, no está mal, dice Pablo. Cásese, no está mal, está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este capítulo? Son 40 versículos, pero hemos hablado acerca del matrimonio, de las viudas, de los viudos, de los solteros. Hemos hablado acerca del consejo que Pablo ha estado dando a la iglesia en Corinto. ¿Alguien tiene alguna duda? Ese aspecto, apreciado pastor, cuando dice si se opta por estar solo, ya sea solo o sola, no va en contra precisamente de la ley cuando también Dios dice que se deben unir, se debe constituir la familia, núcleo de la sociedad. Ajá, sí, exactamente. Mire, ¿cómo funciona la situación aquí? Pablo dijo, en los versículos del capítulo 7, ¿no? Que hay un don. ¿El don de qué? De continencia. Pero es don. No todos lo tienen. Si tiene el don, claro, no va a tener necesidad. Va a quedar así. Pero la orden es que sirva al Señor. Porque si no hace lo que tiene que hacer como servicio del Señor, no está, digamos, no cumple, ¿no? No es lo que se debería hacer. Ahora la situación es que también lo otro, no podemos solamente, ahora aquí con el contexto, ¿no? En que está hablando Pablo, usar el pretexto de la procreación, porque se recuerdan, le dije hace ratito, había hermanos que no tenían relaciones sexuales con sus esposas, pero iban y frecuentaban prostitutas. Entonces, si iban y frecuentaban prostitutas, ¿por qué era? Porque estaban satisfaciendo sus deseos, sus necesidades sexuales. Pero ahí figura la otra situación. No cumplían o cumplían el de procrear, porque a veces tenían hijos y solamente se llegaban a sus esposas para procrear, pero ahí está la otra situación, están pecando igual. Solamente con la orden de procrear, digamos, ¿no? O sea que ustedes tienen que pensar esta situación.
¿quién legitima el matrimonio? ¿Quién legitima el matrimonio? Dios. Dios. Pero, ¿quiénes se casan? Hombre y mujer. Si ese matrimonio no tiene hijo, ¿es pecado? Por ahí Dios no les dio, digamos. Pero ¿es pecado que no tengan hijos? Les pregunto, ¿es pecado que no tengan hijos? No, no es pecado. No, No. no, pastor. No. No es. Y ahí está Pastor, la... pero, Ajá. pastor, pero si una pareja no tiene hijos en sentido natural, ¿no? Pero si también existe la famosa planificación, o que la mujer no quiere estropear su bello cuerpo en tener hijos, entonces también ese sería otro cantar, ¿no? Ese sería otro cantar, exactamente. Por eso yo les pregunto, ¿qué legitima el matrimonio? ¿Será que los hijos legitiman el matrimonio? No. No legitima. No le hace nada. Porque el matrimonio es matrimonio, porque el hombre y la mujer decidieron casarse, compartir. Y eso es legítimo. Ahora, muchas veces se dice, ¿no? Que la sexualidad legitima y que por el sexo. No. Si la pareja decide un mes, 2 semanas estar en ayuno, en oración, o concentrarse a viajar, a ir a llevar la palabra a otro lugar, ¿están pecando ahí? No, que tenemos que entender que el matrimonio legitima a la pareja. El hombre y la mujer que decidieron convivir, compartir, estar juntos. Ahora hay gente que se queda porque vinieron hijos. Y aquí hay otras situaciones también, ¿no? Si hay violencia, ¿por qué la mujer va a permitir por el hijo? El otro lo está por matar. ¿Qué hace la iglesia ante esa situación? ¿Te dan Muchas cuenta, veces, no? muchas veces no se mete porque no quiere Ajá. afrontar el tema o ser testigo o estar de policía en oficina, defensoría. Entonces, eso es lo que nos hace temer y no queremos agarrar, no queremos ser responsables de ese proceso, de ese juicio. Ahora también hablando en otro contexto en cuanto a los solteros y a las solteras si tienen el don de continencia, nuestro contexto, nuestra cultura dice que si hay una señorita o un joven que son mayores de edad y siguen solteros y ya no vienen ellos pensando en el don de continencia, sino que ya tienen otra mentalidad, que por qué no te buscas, qué vas a hacer solito, que vas a morir, no tenés ni un perro para que te vea. Entonces son otras cosas que la gente no entiende porque Claro. ellos están en otra situación. Solamente el cristiano puede entender ese deseo que tiene la persona que no decide casarse. Exactamente, ¿ve? Es que otra vez vuelvo a decir, el contexto en el que estamos dice mucho. Y el contexto en el que Pablo está escribiendo es el contexto. Ascetismo y dualismo. Ahora yo le pregunto, ¿acaso hoy en día aquí en Bolivia, a ver, hoy pensemos en nosotros, ¿quién prohíbe la sexualidad? ¿Acaso los jovencitos 13 años ya no están probando tener relaciones sexuales? ¿Sí o no? A ver. Sí, hasta los Y, mismos padres, yo escucho que los mismos ajá, padres dicen, bueno, para que mi hijo no salga, o mi hija no salga con su sorpresita, con su domingo 7, como dicen otros, mejor yo prefiero darle un preservativo y lo largo. Y así estoy seguro de que no va a venir con sorpresa. Y si ya ella se saca o él se saca su premio, pues él sabrá ser responsable, pero yo ya lo cuidé, dicen. O sea, tienen un mal concepto de decir que ellos cuidan cuando les dan algo para que en realidad destruyan prácticamente su vida, ¿no? O sea, se ¿ve? están yendo directito al infierno y los padres no se están dando cuenta de eso. ¿Ve?
Hay otro contexto en el que estamos, la situación. Aquí no estamos luchando contra el ascetismo. Aquí estamos luchando contra lo que decía la hermana, ¿no? Viva la vida, disfruten, mientras más temprano mejor. Y entre los hombres, en la calle, mientras más tengas, más macho sos, digamos. Ahora, pensemos como iglesia, esto es la pastoral, ¿no? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Vamos a hablar de la sexualidad? ¿O nos vamos a quedar callados como que es un tabú? Sigue siendo tabú. Hasta hoy en día en las iglesias es un tabú el hablar de la sexualidad. Y ahí está lo que decía la hermana Giovanna. Aquí no hay problema con el ascetismo. Acá es el boom la sexualidad. 7 de cada 10 niñas menores de 13 años ya han tenido relaciones sexuales. Entre 13 y 17 años, 3 de cada 10 ya han abortado. Le doy datos como educador, que ando en estas cosas. ¿Y cuántas de nuestras niñas que vienen a la iglesia, que están entre esa edad, ya han tenido relaciones sexuales? Claro, pero como para el pastor es tabú y no hay que hablar, no hay que enseñar, porque la iglesia es espiritual. Se dan cuenta, ¿no? Cómo tienen que ser nuestras pastorales, cómo tenemos que atacar el contexto, las cosas malas que hay dentro de nuestra cultura, como Pablo lo atacó. Es que esto es lo que nos da a nosotros principios para ver y pensar en la situación en la que estamos nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. ¿Las iglesias trabajan con los adolescentes? Yo les pregunto, ¿las iglesias trabajan con los adolescentes? No, que es difícil, no, que mejor los jóvenes, que ya estamos. Pero es la adolescencia la que se nos está yendo, se nos está escapando. Entonces se da cuenta, ¿no? Pensemos como las pastorales que tenemos que hacer, que tenemos que guiar, que tenemos que ir nosotros y confrontar y luchar y guerrear esta guerra, esta batalla de pensamientos, de filosofías, de cosas que suceden. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda para que pasemos al 8? Pastor, este tema que tocó el hermano anteriormente de los métodos anticonceptivos, se ve, ¿no? O sea, es controversial dentro de la iglesia, pero muchas veces, o sea, los hijos sí son una bendición, pero también tenemos que saber que esa bendición trae responsabilidades. Y ahí, en nuestro contexto y ahora en la cultura y todo eso donde estamos viviendo, a veces es complicado para las parejas tal vez tener varios hijos, y muchos pastores no quieren que se hable de planificación. En alguna oportunidad yo presenté un proyecto de hacer algo de esto, de cursos de planificación y demás, pero había bastante rechazo, molestia, no de todos, ¿no? Pero sí de una mayoría, le podría decir. Y no sé cómo podríamos esto respaldarlo bíblicamente, porque o es que estamos haciendo prácticamente mal, digamos, en darles, digamos, estas charlas de los anticonceptivos. Como les dije yo, la escritura no es un código moral. Principios que tenemos que sacar. Son los principios que tenemos que sacar. Corinto, por ejemplo, nos da para hablar de muchísimas cosas, ¿no? Todo me es lícito, no todo me conviene, decir, dentro del contexto de iglesia. Entonces, todo lo que ayude a mejorar nuestra sociedad, tenemos que nosotros estar, como se dice, en la vanguardia, dando a nuestra juventud, a nuestras iglesias para que mejoremos en todos los aspectos de la vida.
¿Mm? Es que como les digo yo, lastimosamente hay pastores que Dios sabe nomás por qué están, digamos, ¿no? A veces yo he escuchado decir, no, el pastorado es fácil, no te exigen mucho, vos vas al seminario y pasas como podés, y por eso nuestras iglesias están como pueden también, ¿no? ¿Mm? Entonces, hay cositas que tenemos que ustedes mismos, ahora con la preparación, con el conocimiento, con lo que están recibiendo, con lo que están abriendo un poco más la mente, ser esos agentes de cambio, cambien, transformen, ¿no? Traigan, va a costar, claro, claro que va a costar. Nosotros somos, como se dice, pelados, no nos, no nos escuchan, digamos, no nos hacen caso, pero hay que seguir de donde estemos, ¿no? Traer esos cambios, esa transformación, esas ayudas para nuestras comunidades, ¿no? Y nuestras sociedades mejoren cada vez más. 8 del 1 al 13, ¿de qué nos habla? Libertad y libertinaje, ¿no? Libertad y libertinaje. Vamos a ver, mire. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, ya es otra situación. Mire cómo comienza. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, en el siguiente, en cuanto a las cosas que me escribiste de bueno le sería al hombre no tocar mujer, era una situación. Acaba otra, de la carta que le escribieron los, ¿quiénes? Los sabios, los ricos, los que tienen, pues, ¿no? Los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Mire, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, escuchen, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a quién, a mi hermano. Y otra vez el contexto, ¿no? El contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? Y otra vez decimos, los que tienen conocimiento contra los que no tienen conocimiento. Los que tienen conocimiento contra los que no tienen conocimiento. Pablo teológicamente, escúcheme bien, teológicamente, ¿de qué lado está ahora? ¿De los que tienen conocimiento o de los que no tienen conocimiento? ¿Cuál es su lado teológicamente de Pablo ahora? Los débiles, los que no tienen conocimiento. A ver, miremos bien. Aquí cambia un poquito la cosa. De los que sí tienen conocimiento, ¿no? Sí, Teológicamente, exactamente. Teológicamente, Pablo dice, es cierto que hay un solo Dios. Hay un solo Señor, Jesucristo. Y que el ídolo no es nada.
teológicamente Pablo está de acuerdo con los que se están sentando a comer en las mesas, ahí en la fiesta, digamos, teológicamente. Porque para el que tiene conocimiento, él dice, pero no es nada estar aquí. ¿Qué puede ser? ¿Esa estatua qué es eso? No es nada. Y aquí la otra pregunta. Pastoralmente, Pablo, ¿con quién está? ¿De qué lado se pone? ¿De los que tienen conocimiento o de los que no tienen conocimiento? ¿Qué dice? De los que no tienen conocimiento. Exactamente. Pastoralmente Pablo se pone de los que no tienen conocimiento. Si yo voy a hacer que mi hermanito que no tiene conocimiento, que es débil, por cual Cristo murió, si me ve ahí sentado comiendo de la carne sacrificada a los ídolos, que teológicamente yo sé que no es nada ese ídolo, pero a mi hermanito débil que no conoce, que no tiene conocimiento, le es ocasión de caer, pastoralmente no lo hago, no lo hago. O sea que el bien del otro está por encima de mi bien. Pastoralmente Pablo está diciendo. ¿Me es lícito sentarme ahí? Sí, me es lícito. No es nada ese Dios, no es nada ese ídolo. Pero me conviene cuando sé que mi hermano es débil y me puede ver ahí. No me conviene porque se va a perder. ¿Se dan cuenta, no? Pablo está velando por el bien de ¿qué? De la iglesia, de los débiles, de los que no tienen conocimiento, de los que su fe está así medio que todavía no está firme. En esta situación, porque estos mismos ricos que piensan así estaban dividiendo en el capítulo 1 en fracciones. Eran ellos los que estaban dividiendo porque tienen mucho conocimiento. Pero en cuanto a esta situación, Pablo se pone del lado de estos que tienen conocimiento, porque Pablo también piensa igual que ese ídolo, que esa situación en la que está, no es nada el ídolo. Pero mi hermano débil me puede ver y lo voy a hacer caer. Entonces cuido la iglesia, cuido al débil, cuido al otro que no está bien firme. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Creo que está bien explicado, pastor. Ya, a ver, ¿alguien más? No hay duda, no hay pregunta. Pastor, algunos ejemplos, por ejemplo, en cuestión a cuando dice que si hay algo que puede hacer caer a un hermano que está todavía débil o está en ese proceso, digamos, de conocer y de fortalecerse. Algunos ejemplos, si podría citar, por favor. A veces Pastor, sucede lo pastor, mismo. Ajá. por ejemplo, en el caso, yo le voy a poner el caso mío. Nosotros en el colegio hacemos a veces una confraternización, vamos a almorzar, ¿ya? Estamos almorzando, no solamente yo, hay varias hermanas en mi colegio. Vamos a almorzar, pero en esa mesa hay cerveza, porque los otros toman su cerveza, qué sé yo, pero nosotros estamos ahí en el almuerzo. Para mí, no pasa nada porque yo no voy a tomar, yo estoy comiendo mi comida, termino de almorzar, estoy un ratito, me recojo, no pasa nada, pero si en esa mesa pasa alguien de mis hermanos que recién está congregando en la iglesia, me va a ver ahí. Y entonces, ¿qué va a pensar de mí? No va a decir, la hermana Marisela solamente estaba tomando su soda, estaba almorzando. Entonces, eso es lo que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado porque podemos hacer tropezar o retroceder a los hermanos Sí, nuevos. exactamente. Y ahora recordemos que cada uno analiza las situaciones en las que tiene que estar o en las que va a estar, ¿no? Porque, como dice, alguien puede pasar. Alguien va a ver.
hay cosas que pasan de mi control, digamos, ¿no? No voy, pero ni pensé que un hermanito vaya a estar por ahí, digamos. Pero en las que yo pueda, en las que yo tenga control, como se dice, trato de cuidarme, ¿sí? Tengo que tratar de cuidarme. Hay situaciones, por ejemplo, culturalmente en que Argentina y Bolivia es muy diferente. Culturalmente es muy distinto. Argentina y Chile es muy diferente. Bolivia y Chile es muy diferente culturalmente. Hay cosas que para nosotros es pecado, hay cosas que para ellos no es pecado. O ir a tal lugar no es. Entonces, por eso les digo yo. Pero ahí, dentro de esas situaciones, por ejemplo, yo si voy a la Argentina y estoy en algún lugar, no me voy a estar andando sacando fotos y subiendo el Face, si sé que me ve muchísima gente, digamos, ¿no? Y mi hermanito que está viniendo aquí a la iglesia recién, el pastor, mira, allá, esta es la situación. Entonces, lo que yo hago, lo que yo pueda estar comiendo, haciendo, jugando, y sé que aquí le puede herir a alguien, no lo ando publicando, vamos a decir, en las redes sociales. Es chitón, nadie sabe, nadie ve, nadie dice nada. Entonces, esas son situaciones en las que ya cada uno ve, ¿no? Cada uno ve, porque puedo estar hiriendo a alguien. Y eso, como digo, a muchas situaciones que hay. Pastor, Ajá. dentro de la iglesia pasa lo mismo, ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser de tropiezo para los que están viniendo por primera vez o están, Ujú. digamos, en el camino de crecimiento de parte de los líderes, por ejemplo, no sé, algunas cosas que no se debería de hacer, se ponen a hacer o a decir, digamos de así, ¿no? Entre los jovencitos muchas veces hay algunos que siguen hablando, digamos, palabras que no deberían de decirse, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Por mismo respeto y demás. Y de parte de los líderes, tal vez la actitud, entonces el que está viniendo recién a la iglesia, pues ya está con esa primera impresión y algunos le copian lo que hace su líder, su pastor, pero otros prácticamente se van, u otros se quedan, no perseveran, pero podemos ser piedras de tropiezo para esos nuevos, ¿no? Y otra cosa también de los domingos que usted decía, ¿no? Algo que a veces pasa, es que justo domingo se fueron, digamos, no sé, de paseo y se fueron a algún lugar y saben que domingo tenemos que estar congregándonos y era el líder, digamos, de ahí, de la iglesia y publica en su Face o en sus redes que está pues ahí no sé, de paseo. Y también mostramos, ¿no? Un mal ejemplo a nuestros hermanitos que están nuevos. Y como usted dice, deberíamos de tener un poquito más de cuidado, decirles eso a los hermanos, a los líderes, o sea, transmitirles esas cosas que por cuidarles a los nuevos deberíamos de tener un poco más de privacidad en esa parte, ¿no? Porque tal vez ellos no entienden por qué es esa situación, pero en realidad nosotros sí sabemos por qué se está pasando eso, digamos. Esas cosas, pastor, también, y de las mujeres, por ejemplo, el hecho de, o sea, yo no voy a decir que sí o sí tenemos que ir con falda a la iglesia, pero debemos ir vestidas como debe ser, ¿no? Sin estar mostrando mucho ni menos ahí en la iglesia. A veces uno puede ser tentación para el hermano, para el jovencito y demás. Esas cosas tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia, ¿no, pastor? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con todas esas situaciones. De lo que hablamos, de las actitudes, de lo que decimos, de lo que reímos a veces, porque a veces entre los amigos en la iglesia hay confianza y, y sale alguna conversación o sale algún chiste, digamos que ya ellos son maduros, digamos, ¿no? Pero el otro lo puede escuchar o puede malinterpretar. Entonces ahí se armó San Quintín, digamos, ¿no? Ya se armó la revuelta, el otro se fue y no vino más y el pastor queda sin saber por qué. Entonces, eso hay que tener, ese tino hay que tener, ¿no? De cuidar a los demás, ¿no?
Hay que cuidar a los demás. Como dicen a los nuevitos, a los que están llegando, hay que recibirlos bien, como se debe, ¿no? Darle el buen recibimiento, cariño, que vean de que son bienvenidos, bien recibidos, como dicen algunos, los estábamos esperando. Entonces esas situaciones tenemos que ir viendo. Ese es el contexto en el que Pablo va escribiendo a los conocedores o a los sabios, ¿no? En cuanto a los hermanitos que no saben, que no conocen o que son débiles. Capítulo 9. Acá se pone linda la cosa. A ver, vamos a llegar. Ya se nos pasó el tiempo. A ver. Tenemos 4 minutos. A ver, vamos hasta donde llegamos, ¿ya? ¿Qué dice Pablo en el versículo 1? ¿Qué dice Pablo? ¿Alguien lo puede leer solamente hasta el 9? Rapidito, el 9 del Amén, 1 al 9. pastor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque si sello de mi apostolado sois vosotros, el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer, beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias experiencias? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dices esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice la palabra del Señor, pastor. Ya, gracias. O el versículo 10 dice, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Acá hay una cuestión. Le están serruchando el piso a Pablo. ¿Quiénes? Otros. Versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, es decir, otra gente estaba viniendo a la iglesia en Corinto y estaba enseñando y metiéndole cositas en contra de Pablo. 3 situaciones en particular. Versículo 4. No tengo derecho de comer y beber, dice Pablo. 5. No tengo derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. El 6, tercera cosa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? 3 situaciones en las que le están observando a Pablo. Pablo, tú no eres apóstol, le están diciendo en pocas palabras. ¿Por qué? No llevas, te manejas como que si no fueras una persona importante. A veces no come, a veces no tiene para beber, no tiene compañía, anda trabajando. Eso le están acusando a Pablo, que su ministerio está impregnado de cosas que él no debería hacer, porque los otros apóstoles no hacen lo que Pablo hace. ¿Ya? No hacen lo que Pablo hace. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
¿Qué situación la de Pablo? ¿Qué situación la de Pablo? O sea que la situación es de que otros están viniendo a hablar, pero Pablo es apóstol porque ¿quién levantó la iglesia en los Corintios? ¿Quién? ¿Quién levantó la iglesia de Corinto? Pablo. Pablo. O sea que otra gente está viniendo a hablar, metiéndole cosas a esta iglesia de Pablo, que es un apóstol, que él fue el que se mandó semejante trabajo. Y estos hermanitos están escuchando lo que otros están diciendo. ¿Qué situación, eh? Pablo está diciendo, claro que tengo derecho. Porque el Señor Jesús ordenó que el que trabaja del evangelio viva del evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿los pastores son bien pagados hoy en día? Respóndame con sinceridad, ¿los pastores son bien pagados hoy en día? Pero sea sincero. No, pastor. Nosotros queremos que todos ellos lo hagan, pero nosotros no nos ponemos en el lugar de ellos, cuánto sufren, qué les hace falta. Nosotros somos buenos para reclamar en muchas ocasiones, pero fijarnos las cosas que hace falta, no miramos, no tomamos en cuenta esa situación. Ya, a ver, otra persona. Solo una ha hablado de 10 que somos. ¿Les Solo pagan bien a los decir, pastores? solo decir, mi apreciado pastor, que hay excepciones, hay grandes excepciones. El pastor verdadero, el apóstol, aquel que trabaja con alma, vida y corazón, de repente no recibe precisamente la remuneración porque el trabajo que hace pues no tiene precio. Es como los maestros pues nos pagan de acuerdo pues, y el pastor no tiene precio. Pero hay grandes excepciones, ¿no? Conocemos a través de medios, ¿no? Que hay grandes pastores, no sé si le ponemos comillas, cuando precisamente lucran, hacen del evangelio. Ah, ya, esa es otra cosa ya. Esas son las grandes excepciones, pastor. He dicho. Ya. Ajá. A ver, otra hermana. ¿Se le paga bien a los pastores como tiene que ser? No, pastor. Ya. Ahora otro. Si se hablara, pastor, en cuestión de pago económico, hay diferencia, ¿no? Como decía nuestro hermano, hay diferencias en que en algunas congregaciones que han crecido quizás bastante en cuestión de membresía y demás, pues tienen, ¿no? Su buena remuneración económica, ¿no? Y eso es notable, digamos. Un ejemplo yo podría mencionarle. Una vez escuchaba hablar al pastor de esta iglesia de asambleas de la iglesia de Centro Familiar de Adoración, creo que está por ahí por la FLCC, una vez fui a visitar ahí. Bueno, él contaba sus inicios, ¿no? Y como otras, como casa de oración y así iglesias, así que ahora son grandes en membresía, contaban sus inicios, ¿no? Y a veces esas pequeñas cosas se pueden rescatar en cuestión de que cuando vemos una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que está en ese andar de querer levantarse, ¿verdad? Yo lo que pude rescatar, por ejemplo, de ellos es que siempre su principal arma para poder crecer ha sido la intercesión. Aunque hayan sido 2 o 3, decían ellos, esos pastores, ha sido lo primero un ministerio de intercesión, porque la oración es que puede mover muchas cosas, es lo que decía, ¿no? Entonces creo que hablando económicamente no es igual el pago para todos los pastores, ¿no? Pero también, digamos, hablando en la parte ¿cómo le puedo decir? De sus miembros, su membresía, como decía nuestra hermana Marisela también, de que pues no, igual, ¿no? Algunas veces uno exige como miembro al pastor, pero en realidad no nos estamos fijando la necesidad que tiene el pastor, ¿verdad? O sea, son diferentes cosas que se lo puede analizar de diferentes puntos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de nuestra denominación, que estamos en santidad, obviamente sabemos, y usted más que nadie conoce de la situación económica por la cual pasa, digamos, nuestra denominación, y sabe que no están bien retribuidos económicamente los pastores, ¿no?
pero sí hay miembros que están exigiendo prácticamente que el pastor rinda, que el pastor haga, pero en realidad quizás no está recibiendo esa ayuda, un poco esa ayuda de abajo, ¿no? O sea, eso podría contar yo, pastor. La otra pregunta sería, Pastor, hay algo muy delicado, ¿no? En esta parte, como decían los hermanos, o sea, el pago, ¿qué pago es lo que estamos esperando nosotros? ¿Estamos trabajando para los que están en esta tierra o para nuestro Dios? En la Biblia mismo lo dice y más adelante vamos a llevar eso. Lamentablemente se ve hoy en día el lucro de muchos pastores. Piensan que porque ya están pastoreando en una iglesia, merecen su sueldo, que todo el diezmo o toda la ofrenda se lo debe dar a él. Pero si ni siquiera se ha iniciado la obra, y como decía nuestra hermana Giovanna, tal vez ni siquiera hay miembros. Entonces, mira, el contexto en el que Pablo también habla es distinto. La cantidad de membresía que tenía él, el tiempo que le dedicaba a él. O sea, son cosas muy distintas y dedicadas, ¿no? Para este punto. Ahora incluso se ve que un pastor es invitado y te dice, ¿no? Ya el monto. Esto es, digamos, el monto que me tienen que pagar. Directamente te dicen eso. O yo cobro esto. Entonces ahí me parece que es algo delicado, ¿no? Porque si esto yo del pastorado, no sé si estoy mal, pastor, es un llamado y debemos de tener un cuidado en esto. Había uno de mis pastores que me gustaba, siempre me decía, cuando asumes alguna responsabilidad, especialmente en la iglesia, ten presente, dile a tu esposo o a alguien que realmente te lleves bien, dile que no se te suba a la cabeza, porque hay cosas que se te suben a la cabeza y pierdes el horizonte. Entonces, no sé si pasa eso, ¿no? En la denominación no vi, pero hay bastantes iglesias que, especialmente en el exterior, ¿no? Donde se muestran directamente, lo muestran, este pastor está lucrando y esto y esto y esto. Pero no somos quien para juzgar tampoco, pastor, pero me parece que es un tema muy delicado para seguirle fundamentando más adelante y estudiándolo. la situación aquí que estamos hablando es de cuestión material. Ya yo le he dicho, el contexto es de cosas terribles que está pasando en la iglesia. No hay que espiritualizar todo, ¿eh? Pablo les está diciendo, yo tengo que comer de ustedes. Es mi derecho. Pero ustedes no me están dando, le dice Pablo. Entonces la pregunta también es, hoy en día, ¿somos fieles con nuestros diezmos nosotros en nuestras iglesias? ¿O no? Porque ahí no importa si son 15, 20, 30 miembros tampoco. Una vez me tocó en una iglesia y un hermanito ganaba 7,000 bolivianos, trabajaba en la alcaldía. ¿Sabe cuánto traía de diezmo? Para que yo no lo siente porque él era músico, porque la regla de esa denominación decía así, 100 bolivianos. 100 bolivianos nomás traía. ¿Y a quién le quieren engañar? Claro, al pastor se hace el que se hace el que le están engañando, digamos, ¿no? Pero uno va conociendo, uno va viendo, uno va charlando con gente y uno va sabiendo cosas. Pero así sucedía, ¿eh? Trabajaba en la alcaldía, tenía su buen sueldo, pero para que yo no lo siente, 100 bolivianos su diezmo, o sea que 1,000 pesos ganaba. Entonces no es que, por eso les digo, no es que sean muchos o pocos. ¿Qué hago yo como miembro? ¿Soy fiel o no soy fiel? Ahora, claro, nosotros somos estudiantes de teología, estamos estudiando la Biblia. No podemos encerrarnos y decir, bueno, no, eso era la antigüedad, digamos. ¿Cuál la antigüedad? Si Abraham dio diezmo antes de la ley.
Abraham dio su diezmo antes de la ley y hoy hay gente que dice, no, no, ¿por qué voy a dar mi diezmo para que el pastor se lo gaste, para que el pastor aquí? No me importa lo que haga el pastor, por quién se lo den. ¿Yo qué hago? ¿Yo estoy dando o no estoy dando? Esa es la situación en la que Pablo los está confrontando, o la gente le está hablando a Pablo. Así como el buey, ¿no? Trabaja y come, así como le sucede de la leche que se le saca y toma. Son ejemplos de cosas materiales. Que tenemos que cambiar muchas cosas. De partir de todos nosotros, bueno, aquí sabemos de varias denominaciones, no solamente de santidad, ¿no? Entonces, es para pensar, no para espiritualizar, ojo, no vengamos con espiritualidades que no valen. Estamos hablando de cosas materiales, de cosas que hay que dar, de cosas que tiene que recibir quien trabaja en el evangelio. Como decía el hermano de excepciones hay, de esos que lucran, que lucrarán. Pero mi pastor, yo en mi iglesia, ustedes en su iglesia, la pregunta